En el contexto de la religión, se define como santos a las personas que se destacan por su ética intachable o por mantener un vínculo particular con una divinidad. De esta manera, en cierta forma se eleva a los santos por sobre el resto de los seres humanos. En el caso del catolicismo, los santos son declarados por la Iglesia Católica. Cada santo constituye un modelo moral o un guía cuyo comportamiento debe ser seguido o imitado por los fieles. En esta sección veremos a los santos de la religión católica, algunos canonizados y otros que lo estarán pronto. En este video veremos a 5 santos diferentes, e incluiré en algunos casos su plegaria más conocida, para que puedas orar a ese santo. Empecemos este video hablando de San Esteban, rey de Hungría. El sagrario nacional de Hungría siempre ha sido la corona de San Esteban, aquella doble y antiquísima diadema, con la cruz inclinada, insignia de su unidad nacional y de la cultura cristiana. El día en que el joven rey Esteban se la puso en sus sienes, Hungría comenzó a destacar por primera vez en la historia de Europa. El padre de Esteban llevaba todavía el cetro como primero entre los gobernantes con los mismos derechos, pero no se interesaba en otros países más allá de las fronteras de Hungría. Esteban, en cambio, ya desde joven, participaba con entusiasmo en los magnos planes que querían realizar conjuntamente el joven emperador Otón III y el papa Gregorio V. El santo obispo Adalberto, quien por entonces atravesaba Hungría y Bohemia, dejó en nuestro santo, con su recia personalidad, una huella imborrable. A Esteban le habían encomendado recibir al famoso héroe de la fe en la frontera y acompañarlo para salvaguardarlo. En el año de 995, Adalberto le concedió a Esteban el sacramento de la confirmación. Poco tiempo después, Esteban se puso en marcha hacia Baviera para casarse con Gisela, hermana del que posteriormente sería emperador, Enrique el Santo. Con su esposa alemana llevó a muchos caballeros y monjes a su patria, que iban a ser los cofundadores y portaestandartes de una nueva Hungría cristiana. Esteban no ocultó sus intenciones. Por eso nada tuvo de extraño el que los corifeos del paganismo hubieran tratado de derrocarlo, a causa de sus creencias. Asimismo influyó el hecho de que, con mano firme, empuñara las riendas del gobierno, dominando la actuación arbitraria de la alta nobleza, dando órdenes precisas para que se devolviera la libertad a numerosos esclavos cristianos, pagando por ella una moderada indemnización, y que se tomaran medidas severas contra las costumbres supersticiosas de su pueblo. Todo esto contribuyó a crear una atmósfera de descontento inicial. Esteban conocía sus magiares. No se precipitó. Les dio el tiempo necesario para que experimentaran las bendiciones de la nueva religión en sí mismos y en su patria. De Italia y de Alemania llamó a varios sacerdotes y los designó como misioneros y maestros del pueblo. Con suma prudencia fundó conventos, cabildos y escuelas, bien distribuidos por todo el país. La fundación del arzobispado de Gran y de otros obispados, lo independizó de la influencia eclesiástica del obispado de Passau. Todas estas medidas comprobaron la firme voluntad de Esteban de acabar con los últimos restos del paganismo, no mediante ordenanzas punitivas sino por medio del evangelio mismo, que llevó hasta las tiendas más apartadas de los pastores en la región de la Pusta. El vicario de Cristo en Roma, el Papa Silvestre, bendijo, con alegría la obra realizada por el joven príncipe de Hungría en pocos años y le envió una diadema consagrada. En medio del júbilo popular, el gran Esteban fue proclamado rey. Así pues, su poder terrenal quedó firmemente arraigado. El comercio floreció, protegido por la paz y la justicia. En Roma, en Constantinopla y en Jerusalén, con real magnanimidad, Esteban fundó conventos húngaros para hospedar a los numerosos paisanos que, celosos de su nuevo credo, llegaban en peregrinación a los santuarios de la cristiandad. Para asegurarle a su hijo el dominio en Hungría, quiso declararlo corregente durante su propia vida. Aún se conserva la amonestación que quiso dirigir a Emérico cuando éste subiera al trono, y que constituye un testimonio conmovedor de sus propios principios. Encarecidamente le pedía a conservar con fidelidad el credo católico y confesarlo ante todo el mundo, a fomentar el bien de la Iglesia y honrar el clero. El 8 de septiembre de 1031 iban a coronar a Emérico, pero murió el 2 de septiembre. Su muerte fue el golpe más duro para el santo rey Esteban, ya envejecido. Oración. Por intercesión de San Esteban de Hungría, concédenos, Señor, ser fieles a la fe y a la Iglesia, que él se preocupó por consolidar y extender en todo su reino.
Por nuestro Señor Jesucristo, amén. Para continuar con el video, te hablaré de San Bernardo, abad de Claraval y doctor de la Iglesia. Son características en la vida de San Bernardo la cruz de los peregrinos que iban a Jerusalén, y la voz de Cristo sígueme. En balde sus hermanos trataron de ganarlo para una vida de vanidad, nobleza y riqueza. A los 20 años, Bernardo se decidió por la regla de la orden religiosa de San Norberto, fundador de los cistercienses, la cual significaba riguroso trabajo manual, en silencio y penitencia. Pronto lo siguieron a Citeaux 30 hombres, entre ellos, 4 de sus 5 hermanos. Se establecieron en el Valle de las Hierbas Amargas, y en pocos años lo convirtieron en un valle claro Claraval. Claraval se fundó en 1115 y 3 años más tarde, Trois-Fontaines. Se le atribuye a San Bernardo la fundación de 68 monasterios durante su vida. Su personalidad y sus penitencias podrían parecer una austeridad fanática, si su dureza no hubiera sido transfigurada al mismo tiempo por un tierno amor a la Virgen María y por una conmovedora compasión por Cristo crucificado. No emprendía ninguna predicación, ninguna obra, sin una previa glorificación apasionada a María. La confianza en su perpetuo socorro resuena en el acordaos, oh piadosísima Virgen María. En el servicio a la Virginal Madre de Dios, Claraval se convirtió en fuente de aquel amor caballeresco monacal a María, sin el cual uno no se puede imaginar la Edad Media. ¿Qué razón obligó a este orador y místico a abandonar la soledad de Claraval, en contraste con sus propias enseñanzas, para intervenir activamente en la historia de su tiempo? Solamente una cosa pudo lograrlo: la preocupación por la Iglesia. Por este amor a la Iglesia, dirigió enérgicas cartas contra el lujo de algunos obispos demasiado mundanos, contra la corrupción moral del bajo clero y de algunos religiosos, contra la ocupación de las sedes episcopales y abadías por favoritos indignos. Él no temía exponer este asunto ante el rey y el papa. Nadie podía desoír su voz. Había llegado a ser la conciencia reclamante de la Iglesia. Durante el cisma de los dos antipapas, Inocencio II y Anacleto I, fue San Bernardo quien se decidió por el más digno, por Inocencio, y quien, con entusiasmo incansable, impulsó su causa. También con los papas siguientes, sobre todo con su antiguo alumno y hermano en la orden, Eugenio III, él podía actuar sin temor a que se le contradijera. Bernardo rechazó la elección al episcopado, en 2 ocasiones, y siguió siendo monje. En Occidente, la paz iba ganando terreno, pero en Oriente los turcos se apoderaron de la Tierra Santa y profanaron el sepulcro del Salvador. Bernardo ni siquiera se atrevió a pensar en esta desgracia. En un llamado ardiente, le exigía al Papa que anunciara una nueva cruzada, y el Papa Eugenio lo nombró predicador de la cruzada. En vez de él, Bernardo se ganó las simpatías de Francia y de su rey, Luis VII. Se enviaron mensajeros y cartas a casi todos los príncipes de Alemania y finalmente, llegó el día en que las columnas de los ejércitos se pusieron en marcha, bajo la protección de San Miguel. La cruzada terminó en un rotundo fracaso. Unos cuantos miles, pertenecientes a la nobleza alemana y francesa, regresaron a la patria. Las viudas y los huérfanos lloraban a causa de la sangre derramada, de la cual Bernardo se quería ser responsable. Sentía ahora la angustia mortal del abandono, la que siempre lo conmovió de manera especial durante la contemplación de la pasión de Cristo. Y en la noche del 20 de agosto de 1153, su vida mortal desembocé en la fuente de toda vida. Oración. Dios nuestro, que hiciste que San Bernardo se desviviera por la unidad y la paz de tu Iglesia y la iluminara con sus enseñanzas llenas de amor, haznos partícipes del fervor de su espíritu para poder vivir como verdaderos hijos tuyos por nuestro Señor Jesucristo. Amén. Estamos a la mitad del video y ahora te mostraré a un discípulo del mismo Jesús. Estoy hablando de San Bartolomé, apóstol. Los evangelistas solo mencionan el nombre de Bartolomé y relatan que fue designado por Jesús para formar parte del grupo de los 12 y que fue enviado a predicar el reino de Dios. Su nombre, sin embargo, siempre parece estar unido al del apóstol Felipe. Esto nos hace pensar que Bartolomé y el pescador Natanael, de Caná de Galilea, fueron la misma persona. San Juan, al principio de su evangelio, nos describe la vocación de Natanael.
Natanael sí tenía la misma profesión, pero no la misma manera de vivir de Andrés y de Pedro, de Santiago y de Juan. Natanael parece más reservado, más pensativo que los demás del grupo de los apóstoles pescadores. Mientras que los otros reparaban las redes y conversaban alegremente, él prefería meditar en la historia de su pueblo sentado bajo la sombra de una higuera. Así lo sorprendió Felipe con una noticia súbita. Hemos encontrado aquel del cual habían escrito Moisés y los profetas en la ley antigua. Es Jesús, el hijo de José de Nazaret. Felipe había preparado muy bien sus palabras, que sin embargo, no produjeron el efecto deseado. Natanael no se conmovió y con ironía le contestó a Felipe: ¿acaso de Nazaret puede venir algo bueno? Felipe no tenía deseos de discutir. Ven tú mismo y lo verás. Lo condujo delante del extraño rabí de Nazaret. Por las palabras que el Señor le dirigió, Natanael reconoció de inmediato que su mensaje penetraba hasta lo más profundo del corazón humano. Comprendió la desbordante alegría de sus compañeros y se disiparon sus propias dudas. En voz alta confesó ante todos aquellos a quienes hasta entonces consideraba débiles y engañados: Maestro, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Estas palabras fueron pronunciadas de manera sincera y varonil, y así afrontó la muerte Natanael Bartolomé. Por este reconocimiento, el día de San Bartolomé ha sido desde la Edad Media el día festivo de los carniceros y curtidores, seguramente por los instrumentos de su martirio, con los que ordinariamente se le representa. Oración. Fortalece, Señor, nuestra fe para que sigamos a Cristo con la misma sinceridad de San Bartolomé, apóstol, y concédenos, por su intercesión, que la Iglesia sea un instrumento eficaz de salvación para todos los hombres. Por nuestro Señor Jesucristo. Amén. Les hablaré de un santo que en vida fue una persona bondadosa y cariñosa. Este santo es San José de Calasanz, fundador de los clérigos regulares de las escuelas religiosas. Hijo de una familia noble de Aragón, que quena dirigirlo hacia la carrera militar, desilusionó a sus padres al comunicarles su decisión de hacerse sacerdote. Durante los 92 años de vida que Dios le concedió, regaló a la Iglesia la preciosa herencia de la fundación y promoción de las escuelas católicas para los niños pobres. Ordenado sacerdote en 1583, sirvió por 9 años, con sus conocimientos jurídicos, al obispo de Urgel, visitando, como vicario general, todas las parroquias de los Pirineos y de Andorra. Al morir su padre, repartió su herencia y se fue a Roma, a donde lo había llamado el cardenal Colonna. Aparte de su trabajo administrativo en la curia, empezó a reunir niños y jóvenes para instruirlos. Pronto reconoció que no bastaban unas clases de religión el fin de semana, sino que debía dar una formación integral, particularmente a la multitud de niños que vagaban por las calles de Roma, sin que nadie se interesara por ellos. En la casa parroquial de Santa Dorotea, en el Trastevere, José, con otros 2 sacerdotes, abrió la primera escuela católica para niños pobres en 1507. A los 8 días ya tenía más de 100 niños. Año por año tenían que buscar más edificios y más maestros. José y sus colaboradores fundaron la Congregación de los Clérigos Regulares de las Escuelas Religiosas. Al extenderse rápidamente la obra por Italia y por el resto de Europa, cuando fue nombrado José superior general por el Papa Urbano VIII, empezó para el santo el tiempo de la prueba. Desde 1642, surgió en contra del santo una verdadera ola de intrigas y calumnias de algunos falsos hermanos dentro de la congregación. Un día, José, a pesar de sus 86 años, fue detenido por el Santo Oficio y llevado preso por las calles de Roma. Sus enemigos lograron destituirlo como superior y el principal traidor, Marco Sozzi, fue nombrado superior general. Le siguió otro clérigo al cual le comprobaron en poco tiempo enormes fraudes. En 1646, el Papa Inocencio X disolvió la congregación y permitió que solo siguiera como comunidad diocesana, según el beneplácito de cada local. Al oír José la noticia, como dijo Job: el Señor nos lo dio, el Señor nos lo quitó. Bendito sea su santo nombre. Más tarde el mismo Papa Inocencio X lo rehabilitó y 8 años después de la muerte de José, el 25 de agosto de 1648, su obra fue otra vez reconocida como orden religiosa. En 1767, José fue canonizado.
El Papa Pío XII lo declaró, en 1948, patrono de todas las escuelas elementales católicas. Oración. Dios nuestro, que otorgaste a San José de Calasanz dones especiales de caridad y comprensión, para dedicar su vida a la educación cristiana de la juventud, concédenos, por su intercesión, colaborar a formación de los jóvenes con una vida familiar y social auténticamente cristiana. Por nuestro Señor Jesucristo, amén. Al finalizar este video te hablaré de San Agustín, obispo y doctor de la Iglesia. Agustín es, probablemente, el santo más humano y universal de la antigüedad. Al leer sus confesiones penetra en las profundidades del corazón humano y se alaba la misericordia de Dios, que obró tal milagro de conversión en un pecador. La ciudad de Tagaste, en el norte de África, donde nació el 13 de noviembre de 354, pronto fue demasiado pequeña para el hijo de un pagano voluble y de una cristiana pacífica y muy devota. Sin haber recibido el bautismo y más parecido, en sus inclinaciones, al padre que a la madre, odió la escuela y la vida ordenada. En la escuela de altos estudios de Cartago, se unió a una muchacha que le dio un hijo, al que, en forma atrevida, puso por nombre a Deodato, regalo de Dios. Cuando murió su padre, su madre, Mónica, oró por el hijo perdido. Pero este impasible ante sus penas, buscaba más bien su propia gloria en la poesía y en la oratoria. La mística más obscura del Oriente, la doctrina de los maniqueos, lo tuvo obsesionado durante muchos años. Deshecho por la muerte repentina de su mejor amigo, creyó poder librarse de sus sórdidas y heréticas ideas, cambiando de escenario. Sigilosamente, una noche se embarcó para Roma, engañando a su madre a la que dejó inconsolablemente abandonada. Gracias al prefecto pagano de la ciudad de Roma, se le concedió una cátedra de oratoria judicial en Milán, la sede imperial. Para entonces, Agustín se había convertido en un escéptico que negaba todo conocimiento de la verdad. Dos elementos lo ayudaron en su conversión: la palabra de Dios y los razonamientos del obispo Ambrosio. Un día, al leer la carta a los romanos, encontró el capítulo 13, que lo hirió como una espada. La noche está muy avanzada y se acerca ya el día. Despojémonos, pues, de las obras de las tinieblas y revistámonos de las armas de la luz. Rom. 13:11. En ese momento, su alarmar ensombrecida vio la claridad y decidió seguir el llamado de Dios, dejando comilonas, borracheras y toda clase de libertinaje. En la noche de Pascua del año 387, después de una preparación cuidadosa, Agustín fue bautizado por el obispo Ambrosio en Milán, junto con su hijo Deodato. Lo inundó una dicha indescriptible. Con el resurgimiento de la fe de su infancia, deseó regresar a su patria. En Ostia, mientras esperaba una oportunidad propicia para embarcarse, murió su madre Mónica, y, poco después de haber llegado al África, murió también Deodato. En contra de sus deseos y a petición del pueblo, el obispo Valerio lo ordenó sacerdote para ser su sucesor en el año de 396, en la sede episcopal de Hipona. Durante 34 años desempeñó el sagrado cargo. En el círculo de sus amigos, sacerdotes y seglares, vivió los consejos evangélicos predicando en medio del pueblo con celo juvenil. Importante era también su apostolado por cartas teológicas con el mundo intelectual de entonces. Por su propia experiencia brilló en él la convicción de que la fe es un don divino de gracia y misericordia. Cada fiel era para él una oveja amada de Cristo. Por los pobres, viudas y huérfanos, sacrificó hasta el centavo del patrimonio de la iglesia, sin preocuparle las recriminaciones, pues la iglesia de Hipona siempre estaba en dificultades financieras. Protegió a la iglesia de África cuando los donatistas atacaron a los fieles católicos con asesinatos e incendios. Hasta el último minuto se enfrentó en su lucha espiritual a los arrianos, pelagianos y maniqueos. Trabajó durante 13 años para contraponer al paganismo su ciudad de Dios, la visión cristiana del mundo de entonces. Su mirada se dirigía ante todo al interior, a los milagros de Dios en el alma humana. Esto dio a sus obras filosóficas y teológicas aquella unidad grandiosa que se reflejó profundamente en el desarrollo de la vida teológica y espiritual de la Iglesia de los siguientes siglos. Su existencia terrenal no iba a acabar en paz. El año 429, hordas de los vándalos irrumpieron en las florecientes ciudades de la costa norte del África y sitiaron Hipona.
Durante el tercer mes de sitio Agustín enfermó de fiebre. Ordenó que le colocaran los salmos penitenciales en la pared junto a su lecho y pidió a sus amigos que lo dejaran solo. Así murió el más grande pensador del África, el 28 de agosto de 430. Con él sucumbió el milenario imperio romano ante el embate de los germanos y nació, en medio de dolores de parto, un mundo nuevo. Al ser transportados los restos del obispo de Hipona a Pavía, también su espíritu genial, que había abierto las profundidades del destino humano, se trasladó hacia los países europeos, para reposar en el nuevo hogar de un cristianismo, entonces joven. Oración. Enciende, Señor, en nosotros, el fuego con que inflamaste el corazón de San Agustín, a fin de que, sedientos como él de sabiduría y de amor, no descansemos hasta encontrarte a ti, verdad eterna e infinita bondad. Por nuestro Señor Jesucristo, amén. Novena San Agustín. Bueno amigos, esto es todo por este video. Comenten de qué santo quisieran saber más, compartan este video con tus amigos y familia para que estén todos más enterados sobre las obras y milagros de estos fabulosos santos. Yo me despido no sin antes desearles el mejor de los días, que Dios esté con ustedes, los cuide y los proteja de todo mal. Adiós.